Nos encontramos en un encinar de la cuenca mediterránea. Aquí tenemos un ejemplar muy antiguo de encina, Quercus rotundifolia, nombre científico. La encina podríamos explicarla como un árbol propio nuestro, endémico nuestro, de nuestra zona, pero prefiero verlo hoy como un elemento básico y fundamental del ecosistema mediterráneo, del bosque mediterráneo. Precisamente la península ibérica antiguamente estaba poblada de encinas, tanto era así que aquel dicho que se achaca a los romanos, y ahora parece que fue de una invención de la Edad Media, aquello de que una ardilla podía pasar desde los Pirineos hasta Gibraltar sin tocar el suelo, era a base de estos árboles. Estos árboles cubrieron buena parte de la superficie de España. Sin embargo, el uso antrópico, el uso del hombre, ha ido utilizándolo para construcciones, para quemarlo, energía, carbón, y ha ido desapareciendo. De tal manera que ya, por desgracia, solo quedan algunos encinares, algunos bosques de encinas, reductos de lo que fue, pero aún siguen cumpliendo una función fundamental, que es lo que quiero que compartir con vosotros a través de un naturalista fantástico que es Francisco. El encinar mediterráneo es un ecosistema adaptado a la península ibérica. Son árboles bastante resistentes, pueden vivir varios siglos. Aquí, por ejemplo, estamos en el Bosque de la Muerte, al pie de la Sierra del Torcal. Y estas encinas retienen el suelo con sus raíces, evitando que el agua de escorrentía se la lleve ladera abajo. Además, aporta mucho oxígeno a la sierra. Sobre todo es muy interesante porque cuando caen las hojas, caen al suelo y forman una capa muy mullida de tierra blanda y muy fértil, que es el humus. Y en la corteza de las ramas viven muchos animales. Viven insectos, viven hormigas. Las hormigas que viven en los troncos de los árboles, algunas de ellas tienen rebaños de pulgones y extraen de ellos un líquido azucarado que les encanta. Además podemos ver que trepan por la corteza diferentes tipos de plantas, líquenes, musgos. Es un ecosistema muy rico. Es el encinar mediterráneo. Aquí tenemos el fruto de la encina, es la bellota. Allá por el mes de octubre están todas maduras y caerán al suelo. Y allí en el suelo se depositarán en una capa blandita de tierra fértil, que es el humus, donde van a encontrar la materia orgánica para germinar. Sin embargo, en el árbol es alimento de muchos animales. Vienen las palomas torcaces, los zorzales, los estorninos, les encanta, pero incluso también algunos mamíferos, por ejemplo el lirón careto, los ratones, les encanta también a los jabalíes, a las cabras montesas. Es alimento de una gran cantidad de animales del ecosistema mediterráneo, del encinar. Y aunque la encina es de hoja perenne y no se le caen las hojas, como le pasa a su primo el quejigo, que es marcescente, sin embargo, cada varios años las hojas muertas se caen. Cuando caen al suelo, forman toda esta hojarasca, toda esta masa de materia orgánica. Llegan los hongos y estos hongos se alimentan de ella y lo transforman en materia mineral. Esos minerales son los que después van a darle alimento a las plantas, con lo cual, de nuevo, se cierra el ciclo de la vida. Es necesario que mueran las hojas para que den vida a las nuevas plantas que van a crecer en la tierra y en el humus. ¿Y cómo es el biotopo del bosque mediterráneo? Pues lo podemos describir atendiendo a diversos factores. El clima presenta inviernos templados, otoños cálidos, primaveras lluviosas y veranos muy secos y calurosos. Las precipitaciones básicamente se limitan a algunos momentos puntuales, pero suelen ser abundantes. Y la temperatura media de esta zona, de la zona del bosque mediterráneo, pues está en torno a los 20 grados centígrados. Podemos distinguir entre la zona mediterránea costera y la zona mediterránea continental. Lógicamente la costera tiene
el clima más suave, las temperaturas están más amortiguadas por la presencia, la proximidad del mar, mientras que en la zona continental las temperaturas pues varían más y son un clima un poco más duro que en la zona costera. El relieve sobre el que se asienta el bosque mediterráneo suele ser muy plano, llanuras en las que emergen ocasionalmente serranías y también hay bastantes valles. Y el suelo es pobre en elementos fundamentales para las plantas como el nitrógeno y el fósforo, y este le llega principalmente pues por la descomposición de organismos debido a los seres descomponedores, le llega también por los incendios, que son las principales, y luego también las micorrizas, que son unos hongos asociados a las raíces de muchas plantas que les permite fijar el nitrógeno. Pero en general son suelos pobres, con lo cual también están limitados en cuanto a la vegetación que pueden soportar. Uno de los ejemplos de bosque mediterráneo es el bosque de los quejigos, como este que tenemos aquí. Los quejigos son árboles que presentan en sus hojas el borde haciendo como ondulaciones, festoneado. Son hojas más grandes que la encina normalmente, y es un árbol que vive en lugares un poquito más húmedos y con más sombra que las encinas. Las encinas son de sitios más secos. Ahora mismo nos encontramos en un monte de clima mediterráneo. Lo que antiguamente fue un encinar, con el tiempo se fue convirtiendo en un pinar porque el hombre hizo repoblaciones forestales. Por ejemplo, algunos de los troncos que quedan en el suelo de los pinos, que han sido cortados, hoy en día son utilizados por los insectos xilófagos, los insectos que se alimentan de la madera y que a su vez son alimentos de los pájaros. En el suelo encontramos lo que se llama la pinocha, que son las ramitas de los pinos y que ayudan a crear suelo. Lo que pasa es que son muy ácidas y entonces a veces dificulta que crezcan plantas. Aquí, por ejemplo, vemos una piña del pino carrasco, que es el pino que tenemos en esta zona, y hay una serie de plantas también que en mi entorno, como por ejemplo una planta que se utiliza en la alimentación humana. Se trataría de aquí una mata pequeña, pero es la esparraguera. Con esta se hacen buenas tortillas de espárrago. Y encontramos más especies interesantes en esta zona, como por ejemplo el palmito. El palmito es la única palmera autóctona de Europa, de pequeño tamaño. Es raro que alcance 1,5 metros, 2 metros de altura. Encontramos también, por ejemplo, el algarrobo. Esas hojas que vemos ahí, brillantes, son de algarrobo. Y las algarrobas se han utilizado en época de hambre para alimentos, para hacer harina, alimento del ganado, les encantan los cerdos. Esas flores que vemos ahí son también la flor de la adelfa. La adelfa es una planta que vive cerca de los ríos, aguanta mucho la sequedad. Se plantan de hecho en las cunetas de las carreteras. Pero hay que tener cuidado porque es una planta venenosa. De hecho, las ramas se utilizaron por equivocación en la época de la guerra contra los franceses. Cuando llegaban los franceses no la conocían y clavaban la carne en las ramas de las adelfas. Cuando la tostaban al fuego y la comían, se morían envenenados. Y finalmente podemos ver frente a mí varios árboles de higueras. Las higueras viven siempre en lugares con mucha humedad, así que eso demuestra que esta cañada tiene mucha humedad, sobre todo en la época de fuertes lluvias. Para poder grabar uno de los protagonistas del biotopo del bosque mediterráneo, me he venido a un rincón en el que he observado en otras ocasiones algunos ejemplares y he construido este high, este escondite con tela de camuflaje y una apertura por la que introduzco el objetivo para poder grabar los animales que estoy buscando, que espero encontrar hoy, porque el biotopo del bosque mediterráneo presenta una gran diversidad, no una diversidad tan grande como otros ecosistemas de
lugares, pero tiene una biodiversidad importante. Y estoy aquí para grabar uno de ellos, en el biotopo. Estoy pendiente porque no quiero que se me pase, aunque esté hablando aquí a la cámara. Y cuando venga la familia que quiero grabar, quiero estar preparado para poder recoger imágenes y compartirlas con vosotros. Pues como decía, en el biotopo mediterráneo tenemos representados todos los niveles tróficos de cualquier ecosistema. Así contamos con productores que ya hemos estado, que estamos viendo en otras partes del vídeo. Pero luego vienen los consumidores primarios, aquellos que se alimentan de los productores. Por ejemplo, tenemos en nuestro bosque mediterráneo pues ardillas en los árboles, los caracoles. Tenemos en la sierra jabalíes y cabras montesas, incluso ciervos. Los insectos, aunque son un grupo que puede tener consumidores primarios y secundarios, es el grupo que ha tenido mayor éxito y el más numeroso también en el biotopo del bosque mediterráneo. Así como una muestra exigua, mínima, representativa, podemos encontrar desde hormigas, abejas, saltamontes, mantis. Estos insectos, algunos, como decía, son consumidores primarios, pero otros son consumidores secundarios que se alimentan de otros insectos o de otros seres vivos. Pero a su vez ellos, los insectos, son una dieta muy importante para muchos otros organismos. Tenemos en las cuevas de la sierra pues murciélagos que de noche la abandonan las cuevas y se dedican a comer pues insectos nocturnos, pero también dan alimento a muchos animales diurnos. Así tenemos aves que se alimentan de ellos o de otros organismos como son la bubilla, los alcaudones, las palomas torcaces, los petirrojos. Anfibios también tenemos en nuestro bosque mediterráneo, unos más ligados al agua y otros un poco menos ligados al agua. Tenemos también reptiles como pequeñas lagartijas, la lagartija cenicienta por ejemplo, o el lagarto celado. Y luego, entre los grandes depredadores, pues tenemos mamíferos como los zorros. Y luego también tenemos a las rapaces, las aves rapaces diurnas, como las águilas, o nocturnas, que se alimentan pues de una gran diversidad de presas, también en función del tipo y el tamaño del águila o de la rapa nocturna de la que tratemos. Estoy viendo un ejemplar de lo que hemos venido a fotografiar y a filmar, de los conejos de campo. Los conejos son dieta básica para muchos animales, tanto mamíferos como aves. Es una dieta fundamental y son un elemento básico en la red trófica del bosque mediterráneo. Voy a grabarlo